Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Gusto saludarles a todos esta mañana. Y bueno, vamos a continuar escuchando la voz del Señor en este libro especial que el Señor nos ha permitido creando los domingos y sobre el cual ir conversando entre semana. Recuerden, quienes compraron su librito de Emaús, poder ir estudiándolo en casa, ir resolviendo los exámenes, porque hacer el ejercicio como lo estamos haciendo, estudiando el domingo, conversando los miércoles y haciendo el estudio en el librito de Emaús, yo creo que el Señor podrá usar esos frentes para poder aprender de su palabra, deleitarnos en ella y bueno, pues dar pasos. Quiero empezar con 3 preguntas que iban para el final, pero las voy a mencionar desde el principio para que las tengamos presentes y a lo largo de esta enseñanza podamos ir meditando en ellas. La primera es: ¿qué es lo que más te cuesta en la práctica de la humildad? La repito. ¿Qué es lo que más te cuesta en la práctica de la humildad? Segundo, ¿qué piensas hacer? Entre paréntesis, acciones concretas, cierro paréntesis, para mejorar tu actitud como la de Cristo. Repito, segunda pregunta, ¿qué piensas hacer? Entre paréntesis, acciones concretas para mejorar tu actitud como la de Cristo. Y tercera, en tu vida, ¿a quién específicamente te cuesta reconocer como superior a ti? ¿Qué piensas hacer? Repito la tercera. En tu vida, ¿a quién? Piensa en una sola persona. Probablemente sean muchas las que aparezcan por nuestra mente, pero piensa en una concreta. ¿A quién específicamente te cuesta reconocer como superior a ti? ¿Qué piensas hacer? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 2, mis hermanos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estudiar sobre la importancia de andar como dignos por causa del Evangelio. La importancia como hijos de Dios por el título que el Señor nos ha dado de practicar el amor. Andar como es digno del Evangelio. Y el día de hoy el Señor nos va a enseñar sobre un tema sobre el que tenemos que luchar todos los días nosotros, y es el tema de la actitud. ¿Y qué tiene que ver la actitud con el gozo? Pues muchísimo. La actitud. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es mi actitud?
en el diario vivir. Entendiéndose actitud como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, habla de la personalidad y temperamento ante una situación. Nosotros decimos en conversaciones matutinas, es que tiene mala actitud, tiene buena actitud. Cuando estamos en el ejercicio de la crianza con los hijos, ¿no? Cuando damos una indicación, una orden, y dos posibilidades, o que el hijo obedezca o que se empiece a quejar. Y entonces empezamos a trabajar ese tema, ¿no? Tienes una mala actitud. O se le reconoce, tienes una buena actitud. Está llevando a cabo una manera, está llevando a cabo una acción. La actitud. Y vamos a ir a Filipenses 2, versículo 1. Dice el versículo 1. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Empieza esta otra porción de la carta, Pablo haciéndose preguntas. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado en algunos momentos en sus vidas en donde uno empieza a hacer preguntas, ¿no? Las circunstancias que uno está viviendo lo llevan a uno a preguntarse. ¿Sí? Venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Empieza a hacer uno ese ejercicio reflexivo y yo veo aquí a un Pablo que está viviendo una situación muy concreta, está escribiéndole a su iglesia en Filipo, a sus hermanos, a sus amigos, una iglesia con unas particularidades, pero que Pablo mismo está viviendo unas particularidades. Está en la cárcel, no está pasando un buen tiempo, físicamente creo que está agotado, porque la cárcel desgasta, consume. Y Pablo está haciendo este ejercicio reflexivo y hace uso de estas preguntas, unas preguntas que tienen un carácter inductivo, unas preguntas que buscan a través de ella pues poder llegar a una conclusión. Estas preguntas de carácter inductivo son las que tienen como propósito llevar al auditorio hacia la respuesta. Sí, es una pregunta intencional, no es una pregunta suelta porque sí. Y Pablo está haciendo unas preguntas muy concretas, partiendo de su situación, aprovechando a la iglesia a quien está escribiendo. Y empieza haciendo la primera pregunta: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena esta situación que se está presentando? Yo lejos de mis hermanos, de pronto quisiera estar cerca, pero las rejas nos impide estar cerca. Sufriendo, de pronto con hambre, con enfermedad. ¿Vale la pena todo esto? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Valía la pena esta situación que se estaba presentando? Ahora, ¿el amor de Cristo es entonces suficiente? Le está preguntando Pablo a la iglesia. ¿Estamos practicando la comunión? ¿Estamos teniendo un corazón tierno y compasivo unos con otros? Preguntas que buscan llevar al auditorio
a un punto central. Y es que somos parte de un cuerpo. ¿Vale la pena todo esto que está pasando? Bueno, vale la pena porque somos parte de un cuerpo que cumple un propósito para Dios. Y en el medio de esa situación que nosotros estamos viviendo, ¿estamos comprendiendo qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Estamos pensando los unos en las necesidades de los otros? Bueno, Pablo estaba experimentando lo que era ver a una iglesia preocupada por él. Él no le estaba pasando en términos humanos muy bien en la cárcel, pero había visto el amor de la iglesia desde la distancia enviarle una ofrenda, enviar a un hermano que lo visitara. Entonces para Pablo sí empezaba a tener mucho sentido todo eso, porque a pesar de la situación, eso redundaba en gozo. Una situación no muy agradable, pero que se traducía gracias a la práctica de la comunión, la práctica de ser compasivos, se traducía en gozo. Claro que sí valía la pena todo eso. Versículo 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, esas preguntas inductivas que llevan a una respuesta contundente, las aterriza Pablo hacia la práctica. ¿Nos parece importante todo esto? Sí, Señor. ¿Importante practicar la comunión? Sí, Señor. ¿Importante ser compasivos unos con otros? Sí, Señor. Ah, bueno, entonces háganme un favor. Si creemos todo esto, háganme verdaderamente feliz. ¿Cómo? Pues practiquémoslo. Aterricemos ese discurso en acciones concretas, como cuáles, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Es fácil eso? No, no es nada fácil. ¿Es sencillo ponerme de acuerdo con el otro? Es difícil. ¿Es sencillo trabajar en equipo? Nos cuesta, ¿no? Todas las corporaciones del mundo hacen múltiples esfuerzos para brindar talleres, capacitaciones a nivel organizacional para aprender a trabajar en equipo, ¿no? Porque es tan complicado, porque todos somos tan diferentes y porque el conflicto siempre está a la orden del día, ¿no? Está presente, que somos diferentes. Está el hermano que le gusta hablar mucho, está aquel que no habla casi, está aquel que opina, propone, está el que de pronto es más tímido y no propone, pero quiere cosas. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero el Señor, a través de Pablo, le está pidiendo a la iglesia, no solamente en Filipos, sino a la iglesia en general, busquen estar de acuerdo. Partimos de una actitud también para ello, ¿no? Aprender a escuchar.
Versículo 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. A veces en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales, en el trabajo dentro del ministerio, en la relación dentro de los miembros de la iglesia, muchas veces somos egoístas. Debo reconocerlo. Porque queremos cosas, pensamos cosas y a veces queremos que se haga lo que yo pienso o lo que yo hago. Y si las cosas no se hacen como yo quiero o yo pienso, entonces empieza a haber dificultad, porque me empiezo a cargar, me empiezo a indisponer y empiezo a generar un ambiente que no es el más saludable. Y hermanos, es un desafío que el Señor pone a su iglesia. Un desafío que estaba en la iglesia de los filipenses, hace casi 2000 años. Y que hoy día sigue siendo un desafío en la iglesia. Porque, aunque somos una iglesia pequeña, somos muy diferentes. Tenemos edades distintas. Tenemos formaciones distintas. Tenemos gustos distintos, tenemos contextos de familia distintos. Pero ahí está la esencia y lo que hace todo un desafío ser parte de la iglesia del Señor. En medio de esas diferencias, aprender a amarnos unos a otros y tratar de esforzarnos para llegar a consensos, llegar a tener un mismo pensamiento. ¿Qué desafío es poder llegar a consenso sobre lo fundamental? Seguramente hay detalles, hay particularidades en las cuales puede que no estemos del todo de acuerdo al interior de la iglesia. Pero cuán importante es sobre lo fundamental tener un pensamiento unificado. Que a algunos les parezca que quienes están en el coro cantando pues tengan que venir con falda y de pronto otros que pues no representa mayor cosa si vienen en falda o en pantalón. Para mí ese es un criterio que se puede conversar, ¿sí? Puede que a alguno le guste de una manera, a otro de otra forma, pero creo que no atentamos contra algún principio fundamental de las Escrituras, más allá del gusto que alguien tenga. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de algo fundamental como la salvación, y donde alguno o algunos empiezan a hablar sobre la posibilidad de que la salvación se pierda, pues aquí estamos hablando sobre un elemento fundamental y que requiere contundencia, porque la palabra del Señor es clara. Bajo toda esta ideología feminista que ha proliferado incluso en la iglesia cristiana, entonces surge también otra cantidad de temas, ¿no? Entonces, ¿es correcto que la mujer se pare a predicar? ¿Es correcto que en el gobierno de la iglesia tienen que haber mujeres pastoras? ¿Por qué no? Si estamos hablando de una época de libertad de género, de empoderamiento, que esa palabra cada vez me causa más repudio, empoderamiento. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Porque la Biblia dice que no, punto. Hay cosas que la palabra de Dios es contundente y que frente a esas cosas tenemos que ser contundentes. Otras, yo le diría las arandelas, en las cuales podemos seguir conversando, podemos seguir manteniendo diferencias y que eso represente pues una división. Por supuesto, lamentablemente
han habido iglesias que se han dividido por esas cosas. Porque no hemos aprendido a trabajar y a generar una unidad. Esa es una triste realidad de la iglesia del Señor. Pero el Señor nos ayuda, hermanos, a buscar el consenso frente a lo fundamental. Porque ante la palabra del Señor hay cosas que, más allá de que nos parezca o no nos parezca, es la palabra del Señor. Y punto. Y ahí no hay nada que hacer. Nos toca sencillamente acatarlo. Versículo 3, no seáis egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Claro, cuando se nos está diciendo o se nos está pidiendo que busquemos la unidad, pues eso es un desafío tremendo. Pero cuando se nos da los tips para lograr esa unidad, pues uno empieza a entender, venga, la cosa pues no es tan difícil entenderlo al menos. Y es que sencillamente si aprendemos a que el otro es superior a mí, pues sencillamente yo voy a aprender a escuchar más. Seguramente voy a aprender a ceder por amor al otro. A algunos nos gustan las cosas de alguna manera y me incluyo. Especialmente quienes de pronto por formación, ¿sí?, venimos de una línea donde aprendimos a estar solos por mucho tiempo. En mi caso yo soy historiador, para los que no sabían, y en mi formación como historiador, este ejercicio de reconstruir la historia es un ejercicio que se hace solo, allá metido en un archivo por horas, escarbando archivos, escribiendo, donde la interacción con el otro es mínima. Entonces yo decido qué hago, cómo lo hago y cuándo lo hago. Siempre, aunque hay otras disciplinas en donde la colaboración está mucho más presente. Entonces, en algunas disciplinas nos cuesta trabajar en equipo y yo reconozco que ha sido una lucha que he tenido por mucho tiempo, aprender a trabajar en equipo. Pero hacia eso debemos ir. Porque en la vida cristiana yo no puedo ser egoísta pensando en mí. Es que a mí me gusta así, es que yo quiero así. Que todo el mundo esté en función de mí. Claro, cuando yo espero que todo el mundo esté en función de mí, y si veo que algo se sale de ese parámetro, pues yo me cargo muy fácil. O sea, por cualquier cosa me cargo. Pero cuando yo aprendo a que yo debo estar en función del otro, pues ahí la ecuación es completamente diferente. Y me obliga, por supuesto, a ceder. No traten de impresionar a nadie. O sea, la actitud humilde no debe ser con el ánimo de mostrar al otro, uy, es que yo soy el más humilde del mundo. Sí, porque así no funciona. Y entonces uno ve en la televisión, en algunas campañas, cómo millonarios se graban y muestran cómo donaron a tal causa. Y entonces, wow, es decir, es generar todo un mediatismo en torno a la misericordia, ¿no? Es que yo estoy dando a los otros. No, pero eso no es humildad, eso busca tratar de impresionar al otro. La humildad real es llegar al punto de considerar al otro como superior a mí mismo. Decía Charles Spurgeon, un hombre del Señor del siglo XIX,
La humildad es equivalente a una promesa. Si nos inclinamos, el Señor nos alzará. La humildad verdadera conduce al honor. La sumisión es el camino a la exaltación. La misma mano de Dios que nos empuja hacia abajo, esperando para levantarnos cuando estemos preparados para recibir la bendición. Nos agachamos para vencer. Muchos se rebajan delante de los hombres y sin embargo no reciben la protección que ambicionan. Pero aquel que se humilla bajo la mano de Dios no dejará de ser enriquecido, exaltado, sostenido y consolado por el Dios verdadero, siempre lleno de gracia. Es un hábito de Jehová derribar al altivo y exaltar al humillado. Sin embargo, hay un tiempo para la obra del Señor. Cuando leemos en un pasaje como Filipenses de la importancia de reconocer al otro como superior a mí mismo, pues estamos hablando de ir en un sentido contrario a lo que plantea esta sociedad. Porque la sociedad nos está llevando por un tránsito, ¿no? ¿De qué? Del empoderamiento. Y entonces todos se empoderan hoy. Entonces la mujer se empodera, el hombre se empodera, el niño se empodera, hasta el perro empoderado. ¿Sí? Entonces, es un discurso que nos han vendido socialmente en donde me ponen a mí en un escenario, en un escalón superior. Pero el escenario en el que nos pone el Señor es completamente diferente. Nos pone en un escenario, en un escalón de abajo, de aprender a servir al otro. Sigamos. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pensar en el otro. Es interesante que aquí el versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Es decir, se da por hecho de que nosotros somos muy juiciosos y muy cuidadosos en fijarnos en nuestros propios intereses. ¿Sí? Y pues todos tenemos proyectos en la vida. Recuerden aquel pasaje en primera de Corintios, ¿no? 7:21, que dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener la libertad, prefiérelo. Tenemos intereses, tenemos proyectos, queremos llegar hacia algo. Si estoy estudiando una carrera, terminar la carrera. Si quiero comprar una casa y estoy trabajando por comprar una casa, llegar a comprarla. Si quiero llegar a comprar un carro para la familia, poder comprarlo. ¿Eso está mal o está bien? Hace parte de unos proyectos en los que nos involucramos como familia y está bien. Y así como el esclavo que quería dejar de ser esclavo y ser libre, que Pablo le animaba a que lo lograra, pues hombre, si el Señor te permite hacerlo, eso está muy bien, maravilloso. Si quieres llegar a cambiar un empleo donde de pronto tengas que trabajar menos horas, de pronto tener un ingreso mayor, eso está muy bien. Pero lo que pasa es que muchas veces nos ensimismamos, ¿no? Entonces ese proyecto se convierte en el todo de nuestra vida. Nos volvemos como los caballos, ¿no? O sea, estamos mirando hacia el proyecto y descuidamos que hay cosas que son mucho más importantes. Y entre esas otras cosas importantes están los hermanos, las necesidades de los otros, los intereses
de los demás. Dice, procure interesarse. Usted se procura interesarse, no es solamente preguntar, ¿no? Porque a veces uno cree que con preguntar ya se cumplió. No, interesarse en el proyecto del otro, es decir, involucrarme. Hermanos, hay tantas realidades que vivimos como iglesia al interior de nuestras familias, en donde es tan valioso aprender a interesarnos, a involucrarnos, a ayudar en las necesidades del otro. Aquí estamos hablando de actitud. Una buena actitud frente a ello. Versículo 5. Hablando de actitud. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El Señor Jesús es el verbo de Dios, es la forma de Dios, es Dios mismo. No vamos a detenernos ahorita a analizar qué quiere decir ser en forma de Dios. Pero sí podemos concluir que este pasaje está validando lo que nosotros creemos como iglesia, que Jesús es Dios. Y además de este pasaje hay otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos enseñan que Jesucristo es Dios. Me gustaría que fuéramos rápidamente a Miqueas. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y leo ese pasaje porque no es un pasaje que se use mucho, como muchos de pronto en el Nuevo Testamento, para validar la deidad de Cristo. Este pasaje del Antiguo Testamento, que es una profecía del nacimiento de Cristo, de que iba a nacer en la ciudad de Belén, nos relata que aquel que iba a nacer en Belén era el Salvador, pero cuyos orígenes no se remitían a Belén mismo, sino que sus orígenes se remitían hasta la eternidad. Y el único eterno es Dios. Versículo 6 nos aclara que Jesucristo era Dios, como dice aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera de pronto van a leer siendo en forma de Dios. Aquí en la versión NTV, aunque era Dios. Dios 100% no consideró. Es decir, no es que Él haya dejado de ser Dios cuando vino a este mundo. Él siguió siendo Dios. Pero sí dejó muchos de sus privilegios. No estimó el ser igual a Dios, pero dice el versículo 7 aquí en la NTV. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Qué tanto renunció el Señor por nosotros, hermanos? Todo. Renunció a todo. Renunció a ese privilegio de estar
en el trono, su gloria, y decide hacerse hombre, mezclarse aquí entre la chusma que somos nosotros, nacer en un pesebre porque no nació en un hospital último modelo. Vivió una vida humilde por amor a nosotros. Eso es la humildad. Dejar todos sus privilegios. Hizo cosas que parecían no estar acorde a su dignidad, como mezclarse. Ahora que murió la reina Isabel y que en las noticias daban como información de todo este alarde protocolario que hay en torno a la vida en la corte, yo me impresionaba mucho, ¿no? Cómo la nobleza le está impedido hacer cosas que para el resto, pues, del pueblo es normal. Como el hecho de no tener una situación de salud afectuoso con algún miembro de la familia real en ese momento, entre ellos mismos. Como el hijo menor no puede ser afectuoso con sus papás, le está prohibido. Como los súbditos no pueden hablarle a la realeza, a no ser que la realeza le dirija la palabra a uno. Como no hay que mirarlos de frente, sino que hay que tener la mirada un poco inclinada. Bueno, un poco de vainas que uno le sorprende que exista eso en pleno siglo XXI, pero que existe. Y recordaban también en ocasión a que pues ustedes saben que Lady Di se conmemoraron 25 años fueron de la muerte de Lady Di. Y pues se recordaba un poco toda esa actitud filantrópica que ella tuvo, ¿no? Una mujer de la nobleza que muchas veces hizo cosas que no gustaban mucho en la nobleza, que no eran vistas como protocolariamente correctas por parte de un miembro de la nobleza, que pues le causó a ella tanta cercanía con el pueblo, ¿no? Una mujer muy especial en la historia de Inglaterra. Y se ganó el afecto del pueblo por hacer cosas que hacía el pueblo, y así es recordada ella. Y por supuesto, cuando veo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, vemos un acto de amor profundo, no para alardear, no para chicanear, sino un acto de puro amor. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Versículo 8. Perdón, termino el versículo 7 que no había terminado. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesucristo 100% Dios, pero aquí en este versículo 7 nos lo muestra como 100% hombre, que vivió como hombre, que fue tentado como hombre. Y versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por humildad se humilló, y se humilló en obediencia. El Señor Jesús, siendo Dios, también nos enseña la actitud de la obediencia. Nosotros los padres luchamos para que nuestros hijos obedezcan, ¿no? Para que aprendan a obedecer. Eso es una lucha continua.
Aprendan a obedecer. ¿Y qué hacemos cuando no obedecen? Pues cada padre tenemos nuestras propias estrategias, ¿no? Para enseñarle a que obedezca como tiene que obedecer. No nos alegra cuando desobedecen. Nos molesta. Imaginémonos ahora cómo es Dios con nosotros, hermanos. Dios aborrece la desobediencia. Entonces, si Dios aborrece la desobediencia, ¿qué tratamiento lleva a cabo con nosotros para mejorar ese aspecto? Pues Él también nos da varita a su manera. Y nos toca por donde más nos duele para moldear nuestro carácter. Entonces, cada vez que estemos disciplinando a nuestros hijos, recordemos que es el mismo tratamiento que Dios hace con nosotros. Somos necios, somos desobedientes y el Señor siempre quiere enseñarnos a obedecer. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿O qué estás dispuesto a dejar de hacer por obedecer a Dios? Cada uno de nosotros sabemos en qué somos desobedientes con Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿O qué estás dispuesto a dejar de hacer por obediencia? De pronto te cuesta honrar a tus padres como debe ser. De pronto nos cuesta hablar con la verdad. De pronto nos cuesta amar como debe ser a nuestra esposa. De pronto cuesta someterse al esposo como corresponde. De pronto incluso nos cuesta disciplinar a los hijos como el Señor lo ha estipulado. De pronto somos envidiosos y nos cuesta dejar la envidia. De pronto amamos mucho el dinero y nos cuesta dejar de amarlo. Pues mis hermanos, todos tenemos una lucha muy particular, que yo no la conozco, la conoce el Señor y tú. Y el Señor desea que aprendamos la obediencia, como Jesús nos lo enseñó. Siendo Dios, nos enseñó a practicar la obediencia. ¿Cómo? Negándose a sí mismo y haciendo la voluntad del Padre. Nada más y nada menos. Muriendo como un vil criminal. Versículo 9. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Jesús tuvo una muy buena actitud. Y esa muy buena actitud, ¿qué le llevó a hacer? A obedecer al Padre. ¿Hubo sufrimiento? Por supuesto que lo tuvo en la cruz del Calvario, pero rindió sus frutos. Se pasa de la humillación a la exaltación. La acción de obediencia, mis hermanos, rinde sus frutos. El Padre le dio la más alta dignidad por causa de su obra. ¿Cuál es el símbolo de más alta dignidad aquí en Colombia? ¿Alguien sabe? La cruz de Boyacá. ¿Todavía no te la han dado, Ángela? Todavía no. La cruz de Boyacá es, ya casito, el emblema de mayor y más alta dignidad para un colombiano. No a cualquiera se le da. La cruz de Boyacá. Por alguien que le ha servido a la nación, a la patria,
por alguien que ha dedicado sus años a hacer algo que difícilmente cualquier otro haría. Y quien la recibe, por supuesto, pues recibe de alguna manera el honor como colombiano. Aquí el Señor Jesús recibió la mayor distinción de todas por su noble actitud. Una actitud que se explica en ¿qué? La humildad. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Por eso nosotros somos cristocéntricos 100%. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es una sentencia. El lugar que el Padre le ha dado al Hijo se traduce en que toda lengua se doblará ante Él. Pero eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Tarde o temprano, mis hermanos, tarde o temprano, que el fin de los tiempos está muy próximo, todos, incluso aquellos que han negado al Señor, incluso aquellos que han afirmado que no existe, que esto es un mito, tendrán que doblar rodilla ante Él y reconocer su señorío. Tristemente será demasiado tarde. Ahora que hay tiempo, cuña, ahora que hay tiempo, hermanos, prediquemos a Cristo en medio de quienes nos rodean. Ahora que pueden doblar rodilla y recibir el perdón del Señor, porque después será demasiado tarde. Pero esta acción, mis hermanos, nos muestra que vale la pena obedecer, que vale la pena ser humildes, que vale la pena tener una buena actitud. Y eso era lo que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Filipo. Porque ese escenario se traduce en gozo. Eso es entrar en el gozo del Señor, entender estas cosas y practicarlas. ¿Para qué finalmente? Para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la mejor actitud que podemos tener nosotros es una actitud de humildad. ¿Cómo nos cuesta ser humildes en nuestro trabajo, con quienes más nos atacan, con nuestra esposa, con quien más discutimos, con nuestro esposo, quien más me maltrata? ¿Cuánto nos cuesta la humildad? Pero mis hermanos, debemos practicarla. Una actitud como la de Cristo es de bendición para otros y eso da un verdadero gozo. Esa es la unidad. Termino con las preguntas con las que inicié hace un rato, pensando en la actitud de Cristo, precisamente. ¿Qué es lo que más te cuesta en la práctica de la humildad? Y en la medida que hago estas preguntas, mis hermanos, quisiera aprovechar para invitarles al conversatorio del miércoles y que se diera la oportunidad de hablar de estas cosas, de abrir nuestro corazón y pedir el consejo del Señor para que nos guíe. ¿Qué es lo que más te cuesta en la práctica de la humildad? ¿Eres terco, de pronto orgulloso, de pronto caprichoso, necio? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, para que lo pensemos. Segunda, ¿qué piensas hacer
¿O qué pienso hacer? Lo pongo en primera persona. Acciones concretas. Y este es un desafío para que pensemos, sí, voy a mejorar. No, pues esa es una respuesta muy ambigua, que no dice absolutamente nada. ¿Qué pensamos hacer? ¿Qué acciones concretas? Y quiero invitarles, mis hermanos, a que pensemos con la dirección del Señor. Ya llegamos al último trimestre del año. Ya este año se nos está yendo. Bueno, pongámonos una meta en este último trimestre. De pronto, si llevamos saldo en rojo este 2022, pues tratemos de terminar por promedio y mejorar el año haciendo acciones concretas. ¿Para qué? Para mejorar nuestra actitud como la de Cristo. Pensemos en la actitud de Cristo. Ya la leímos. ¿Dónde estamos nosotros en esa gráfica? ¿Y qué acciones concretas voy a tomar para mejorar esa actitud mala que de pronto tengo yo? Y la tercera, en tu vida, ¿a quién específicamente te cuesta reconocer como superior a ti? Entonces te invito a que pensemos en una sola persona con la que más nos ha costado practicar la humildad. Y después de estudiar la palabra del Señor aquí en el capítulo 2, ¿qué pensamos hacer? Probablemente si nuestra vida no muestra gozo, mis hermanos, es porque no estamos practicando la humildad como corresponde. El Señor nos guíe, mis hermanos, a parecernos más a Él. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Vamos a